Era el 1 de julio de 2025 cuando el equipo del proyecto Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, en la estación de Río Hurtado, Chile, detectó un objeto que captó su atención. Se le asignó inicialmente la designación A11PL3Z, antes de que los astrónomos determinaran, con observaciones de seguimiento, que se trata de algo excepcional, un objeto que no parece provenir de nuestro sistema solar. Efectivamente, los datos orbitales mostraron que el objeto seguía una trayectoria hiperbólica, con una velocidad demasiado alta para estar ligado al Sol. Es decir, no era simplemente un cometa más alrededor del Sol, sino un visitante que se acercaba para luego continuar su camino lejos de nosotros. Los investigadores lo catalogaron como 3 de enero, tercer objeto interestelar confirmado, y lo designaron además como C/2025N1, Atlas. Imagina el descubrimiento, un objeto que viene de no sabemos dónde, cruzando nuestra vecindad cósmica, y que por un momento se convierte en el foco de atención de telescopios, astrónomos aficionados y profesionales de todo el mundo. El viaje hacia nosotros. 3/Atlas proviene aparentemente de la dirección de la constelación de Sagitario, es decir, desde el bulbo interno o región más densa de la Vía Láctea. Cuando lo detectaron, ya estaba relativamente lejos del Sol, aproximadamente 670 millones de kilómetros, 4.5 UA, según algunas estimaciones iniciales. Su velocidad era aproximadamente 60 kilómetros por segundo en el momento del descubrimiento, lo que confirma su naturaleza interestelar. No se espera que los cuerpos que pertenecen al sistema solar presenten velocidades tan altas en relación al Sol. La trayectoria que traza es muy inclinada, retrógrada, y su excentricidad está en torno a E6 o más, un valor mucho mayor que la gran mayoría de cometas normales. Lo emocionante, y un poco inquietante, es imaginar este objeto vagando por el espacio interestelar durante quizá millones o incluso miles de millones de años, hasta que por casualidad o por pura suerte cruza nuestro sistema solar y se convierte en objeto de estudio. Características físicas, apariencia, tamaño y actividad. Al observarlo desde telescopios terrestres y espaciales, los astrónomos han tratado de averiguar qué es: ¿un asteroide? ¿Un cometa? ¿Algo completamente distinto? Las primeras pistas indican que se comporta como un cometa activo. Según la página oficial de NASA, tiene esa nube de gas y polvo que suelen exhibir los cometas al acercarse al Sol, lo que sugiere que tiene hielo que se está sublimando. Sobre tamaño, aún hay incertidumbres. Las estimaciones varían, pero se habla de un núcleo cuyo diámetro está entre 0,44 km y 5,6 km según observaciones del Hubble Space Telescope. También se han registrado observaciones fotométricas, de color, de la tasa de emisión de partículas. Por ejemplo, un estudio encontró que su pendiente espectral es del orden de 16%/100 nm, con los colores BV, VR, etc. medidos, lo que indica una superficie relativamente roja. Y hay otro aspecto: a medida que se acercaba al Sol, su actividad aumentó, su cola y se hicieron más prominentes, un espectáculo cósmico para los telescopios. En resumen, tenemos un objeto bastante grande, con hielo que se funde, polvo que se desprende, viajando a gran velocidad, proveniente de fuera. Composición química y pistas de su origen. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, y un poco misteriosas. Utilizando el James Webb Space Telescope, JWST, los astrónomos observaron 3/Atlas cuando estaba a 3.3 UA del Sol, y detectaron una coma dominada por CO, dióxido de carbono, además de agua, HO, monóxido de carbono, CO, OCS y hielo de agua. La proporción CO/HO resultó ser 8:1, lo cual es extremadamente alta comparada con la mayoría de los cometas del sistema solar. Esto sugiere que 3/Atlas pudo formarse en un entorno muy diferente al de la mayoría de los cometas del sistema solar, quizá más expuesto a radiación, o en una región de su sistema original donde el hielo de CO se congelaba a mayor distancia del Sol que la de HO. Otro hallazgo: un estudio polarimétrico reciente encontró que 3/Atlas presenta una rama de polarización negativa muy profunda e inusual, 2.7% a ángulo de fase 7 grados, algo que no coincide con la mayoría de asteroides o cometas del sistema solar. Esto indica que sus propiedades de superficie, materiales, estructura del polvo, textura, pueden ser distintas. Así que la composición química y los datos ópticos apuntan a que 3/Atlas es distinto, que no encaja exactamente en el molde de cometa tradicional que hemos visto antes. Comportamiento extraño y debates científicos. Por supuesto, cuando algo es tan distinto, las especulaciones florecen. Y en este caso,
abrazan desde explicaciones totalmente naturales hasta hipótesis más audaces. Por un lado, la explicación conservadora, 3I/diagonal Atlas es un cometa interestelar relativamente antiguo, eyectado de su sistema original, cruzando nuestra galaxia, y ahora por azar nos visita. Su alta velocidad, su química diferente y su estructura rara simplemente reflejan que vino de otro entorno estelar con condiciones distintas. Las observaciones aún son relativamente escasas, pero los astrónomos subrayan que la diversidad de objetos interestelares podría ser mayor de lo que pensábamos. Pero también hay quienes señalan los pecados de 3I/diagonal Atlas, su composición atípica, la polarización extraña, la velocidad, incluso el hecho de que se alinee notablemente con ciertos planos orbitales. Todo ello alimenta hipótesis que van desde nave artificial interestelar hasta resto de una estructura extraterrestre. Por ejemplo, se citan sugerencias del profesor Avi Loeb de Harvard que plantean, aunque con cautela, la posibilidad, muy especulativa, de que el objeto tenga origen artificial. En los medios de comunicación han salido artículos llamativos. Uno dice que pudiera tener una aleación metálica nunca antes vista con emisiones de níquel sin hierro, lo que generó titulares sensacionales. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por consenso científico y hay que tratarlas con prudencia. En esencia, el debate está abierto, pero la mayoría de los astrónomos se inclinan porque 3I/diagonal Atlas es natural, solo que natural de otro sistema, con sus propias reglas. ¿Qué hará a continuación? ¿Cuál es su destino? El destino de 3I/diagonal Atlas es el de todo objeto interestelar: pasar, saludar y continuar su camino de regreso al vasto vacío galáctico. Su perihelio, el punto más cercano al Sol, está estimado para finales de octubre de 2025, aproximadamente el 29 de octubre, para algunos cálculos. No se acercará peligrosamente a la Tierra, la mínima aproximación estimada está en 1.8 UA, 270 millones de km. Después del perihelio, saldrá de nuestra vista terrestre por un tiempo, tras lo cual podrá volver a observarse en la segunda mitad de 2025 o principios de 2026, dependiendo de condiciones de observación. Por el momento, los astrónomos están recogiendo lo más que pueden: imágenes, espectros, fotometría, polarimetría. Cada dato suma al rompecabezas. La importancia de este visitante. ¿Qué hace este objeto tan relevante? Algunas razones. Porque es solo el tercer objeto interestelar confirmado que ha entrado en nuestro sistema desde que empezamos a tener la tecnología para detectarlos, tras 1I/diagonal Oumuamua en 2017 y 2I/diagonal Borisov en 2019. Porque nos da una ventana a la formación de objetos en otros sistemas estelares. Su composición, su dinámica, su estructura pueden revelar condiciones que no vemos en la mayoría de los cuerpos del sistema solar. Porque plantea preguntas sobre cuántos objetos interestelares puedan estar cruzando nuestro sistema sin que los veamos, y qué tan diferentes pueden ser. Porque en términos de ciencia pública, captura la imaginación, un visitante de otro sistema estelar, ¿de qué está hecho? ¿Qué nos está contando sobre el universo? Una historia que sigue escribiéndose. Así que, imagina la escena: allá lejos, en alguna estrella hace quizá miles de millones de años, se formó un cuerpo, hielo, polvo, tal vez roca, que fue expulsado por acontecimientos gravitacionales, quedó vagando por la galaxia, durante no sabemos cuánto, hasta que, por azar, cruzó la vecindad de nuestro Sol. Y nosotros lo vimos, lo seguimos con telescopios, interpretamos su composición, escuchamos sus pistas, tratamos de entender su pasado y su futuro. 3I/diagonal Atlas no va a quedarse mucho tiempo. Pasará, seguirá su camino, se alejará. Pero en su tránsito nos ha permitido observar, con asombro, que el cosmos continúa enviando mensajeros. Y esos mensajeros nos recuerdan que nuestro sistema solar no es el único teatro, que hay cientos de miles de millones de otros sistemas, otros cuerpos, otras historias. En los próximos meses se espera que nuevos datos nos digan más, quizá revelar rotación del núcleo, estructura precisa del polvo, cambios en actividad, comparaciones con cometas locales. Con suerte, los estudios espectrales refinados arrojarán luz adicional sobre su origen, composición y quizás su edad. Y quién sabe, quizás este simple cometa interestelar termine siendo mucho más evocador de lo que hoy pensamos.